En Red Hook, Brooklyn, donde la sal marina impregna el viento y el dinero levanta torres al otro lado del agua, una madre soltera hereda una casa calcinada y la risa de quienes piensan que la ruina es todo lo que merece. No te alejes. Lo que empieza con desdén se convierte en un valor silencioso y en las consecuencias del corazón. Suscríbete, dale me gusta a este video y dinos desde dónde nos estás viendo. La oficina municipal de la calle Livingston zumbaba con viejas luces fluorescentes que parpadeaban de vez en cuando, proyectando sombras sobre los gastados suelos de linóleo. Elena Morales estaba de pie en el mostrador, con los dedos aferrados a una carpeta de plástico que se había ablandado en las esquinas de tanto llevarla a todas partes durante semanas. La carpeta contenía todo su futuro, la escritura de una propiedad que nunca esperó poseer. Afuera, las sirenas resonaban en el aire de diciembre, un recordatorio constante de que la vida en la ciudad continuaba a pesar de las convulsiones personales. Adentro, un reloj de pared marcaba el tiempo con fuerza, cada segundo acentuando el peso de la decisión que tenía ante sí. Elena se ajustó el abrigo de invierno de segunda mano sobre su delgada figura. La habitación olía a tóner, a café quemado y a la leve colonia del hombre que estaba a su lado. Brandon Bale, un promotor inmobiliario cuya presencia parecía ocupar más espacio que su propio cuerpo. ¿De verdad quieres aceptar la propiedad?, preguntó Brandon golpeando un folleto brillante contra el mostrador de mármol. Su voz transmitía la confianza de alguien acostumbrado a salirse con la suya. Es para demoler. Una pesadilla para el seguro. Se inclinó más, su aliento olía a menta y a algo más punzante. Firma la renuncia y me aseguraré de que recibas algo por las molestias. Elena bajó la vista hacia la escritura que tenía en las manos. 72 Van Brunt Street. La casa había quedado ennegrecida por un incendio eléctrico apenas unas semanas antes, legada por el señor Klein, el anciano viudo a quien ella le había llevado la compra todos los miércoles durante los últimos 3 años. El mismo hombre cuyos escalones traseros fregaba cuando el calor del verano convertía el barrio en un sofocante laberinto de cemento y metal. Todavía podía saborear el humo en la garganta cuando pensaba en la casa, como si monedas y cenizas se mezclaran en su lengua. Su hija, Sofía, de 8 años y con unos ojos que no se perdían nada, se apretó contra su costado. El gorro de lana de la niña olía a jabón de la ropa y al champú de fresa que Elena se había permitido el mes pasado. La pequeña mano de Sofía encontró la de Elena, apretándola con una silenciosa seguridad. Un empleado cercano grapaba formularios con una precisión aburrida, el sonido metálico de la grapadora rompiendo el silencio. El radiador del rincón siseaba y rechinaba, expulsando un calor que nunca llegaba del todo al centro de la habitación. Las manos de Elena temblaban mientras revisaba los papeles, no por el frío, sino por los recuerdos. Notificaciones de desahucio deslizadas bajo las puertas a medianoche. Segundos turnos que le dejaban los dedos en carne viva. La sensación de las barras del autobús pegajosas de chicle mientras iba de un trabajo a otro. El bolígrafo le pareció pesado mientras firmaba su nombre. El rasguido de la punta contra el papel audible en la silenciosa habitación. La estancia pareció contener la respiración mientras ella completaba la firma. La risa de Brandon fue suave, un sonido como seda sobre acero. «Enhorabuena por su propiedad chamuscada», dijo, ajustándose la chaqueta azul marino con dedos cuidados. «Cuando esté lista para vender, y lo estará, llámeme a mí primero». Deslizó una tarjeta de visita por el mostrador, las letras en relieve captando la luz fluorescente. Elena volvió a guardar la escritura en la carpeta y levantó la barbilla. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, puntiagudas, brillantes con un desafío tácito, y luego cayeron en un silencio tan denso que pareció una nevada que nadie se había molestado en anunciar. «Gracias por su preocupación», dijo finalmente, su acento envolviendo las palabras con una dignidad silenciosa.
Pero el señor Klein quería que yo tuviera esta casa. Honraré su deseo. La sonrisa de Brandon permaneció fija, pero algo parpadeó en sus ojos. Molestia, quizás, o un nuevo cálculo. Un sentimiento noble. Veamos cuánto dura cuando empiecen a llegar las facturas. Se dio la vuelta, el chasquido de sus zapatos contra el suelo al marcharse, dejando tras de sí el olor a colón y a cara y a desdén. La empleada le entregó a Elena los últimos papeles con una sonrisa cansada. Todo listo, señora. Morales, la propiedad es suya ahora, para bien o para mal. Afuera, el viento le cortaba el abrigo a Elena mientras ella y Sofía caminaban hacia la parada del autobús. Nubes grises colgaban bajas, amenazando con nieve o lluvia helada. El barrio a su alrededor estaba cambiando. Nuevas cafeterías con lates a $5 se erigían junto a ferreterías de décadas con letreros escritos a mano. Los andamios de construcción envolvían los edificios como vendas, ocultando la transformación que ocurría debajo. ¿Está muy rota nuestra casa, mamá?, preguntó Sofía, su aliento formando pequeñas nubes en el aire frío. Elena apretó la mano de su hija. Sí, mija, el fuego la dañó mucho. ¿Podemos arreglarla? La marquesina del autobús ofrecía poca protección contra el viento que silbaba a través de las grietas del plexiglas. Elena se agachó a la altura de Sofía, apartándole un mechón de pelo oscuro de la cara. No lo sé, admitió. Será muy difícil, muy caro. Sofía asintió, con una expresión seria que no correspondía a su edad. Pero ahora es nuestra. El señor Klein nos la dio porque fuiste buena, con él cuando nadie más lo era. El recuerdo inundó a Elena. El señor Klein, encorvado y de voz suave, poniéndole la llave en la mano la semana antes de fallecer. Hiciste que un viejo se sintiera humano, le había dicho, con la voz ronca por la emoción. Esa casa necesita a alguien que entienda lo que realmente significa un hogar. El autobús llegó con un siseo de frenos y una nube de humo que olía a diésel y a invierno. Mientras subían, Elena sintió el peso de la carpeta en su mano, más pesada de lo que el papel tenía derecho a ser, llena de posibilidades y de cargas a partes iguales. Esa noche, en su apartamento del sótano, con sus rincones perpetuamente húmedos y paredes tan delgadas que se oían las discusiones de los vecinos, Elena se sentó a la mesa de la cocina después de que Sofía se hubiera acostado. Extendió los papeles sobre la superficie arañada, la escritura del número 72 de la calle Van Bront, devolviéndole la mirada como un desafío. Las tuberías gorgoteaban y tintineaban en las paredes. Afuera, la alarma de un coche sonó brevemente antes de callar. Elena pasó los dedos por la dirección del señor Klein, ahora su dirección, y pensó en lo que significaba poseer algo roto, algo que otros habían considerado sin valor. Su madre le había enseñado que nada estaba realmente más allá de toda reparación si te importaba lo suficiente como para intentarlo. Pero el cuidado requería recursos, y los recursos eran exactamente lo que a Elena le faltaba. Los turnos de limpieza nocturnos en el edificio de oficinas del centro apenas cubrían su alquiler actual. Las horas del fin de semana en la lavandería complementaban la compra y el material escolar de Sofía. No quedaba nada para renovar una casa dañada por el fuego. Sin embargo, algo en ella se negaba a rendirse a la certeza de Brandon Bale de que fracasaría. Quizás era el recuerdo de la confianza del señor Klein en ella, o el peso de la esperanza de Sofía. Quizás era simplemente la terca determinación que la había sacado adelante en cada dificultad anterior. Elena volvió a guardar los papeles en la carpeta. Mañana, decidió, visitarían su casa dañada, rota, llena de posibilidades, y verían exactamente lo que habían heredado. El hogar era un apartamento en un sótano junto a la calle Columbia, que siempre olía ligeramente a yeso húmedo, y al comino de la cocina de la señora Ortiz en el piso de arriba. El radiador castañeteaba como dientes viejos, las tuberías cantaban a horas extrañas como un niño inquieto. Elena preparaba café en una cafetera moca abollada,
y observaba cómo el vapor se enroscaba hacia un techo manchado del color del té claro. La luz de la mañana luchaba por entrar por la única ventana, filtrándose a través de la reja metálica que la protegía de la acera de arriba. En el alféizar había una bola de nieve rota de Coney Island, un paseo marítimo en miniatura, la montaña rusa, Cyclone inclinada bajo una telaraña de fracturas que atrapaban la luz. Su madre se la había comprado cuando Elena tenía 12 años, el verano en que viajaron en metro con bagels calientes envueltos en papel encerado. «Agítala», le había dicho su madre, con los ojos arrugados en las comisuras. Incluso rota, todavía nieva. La vida había sido una larga sacudida desde entonces. Elena limpiaba oficinas por la noche. El zumbido de la aspiradora era un compañero constante, mientras vaciaba papeleras y limpiaba huellas dactilares de las puertas de cristal. Los fines de semana la encontraban en la lavandería Suds and Duds, doblando la ropa de otros en cuadrados perfectos, mientras Sofía hacía los deberes en una mesa tambaleante en un rincón. El olor a detergente y suavizante se había vuelto tan familiar que Elena podía identificar las marcas solo por el aroma. Llevaba un registro de la compra a lápiz, escribiendo en pequeño para que los números se comportaran. Leche, pan, huevos, manzanas. Lo esencial competía con los pies en crecimiento de Sofía y la medicación para el asma que el seguro solo cubría parcialmente. Elena cuadraba las cuentas con precisión matemática, permitiéndose solo un lujo: algún libro de bolsillo de la tienda de segunda mano que olía a polvo y a los viajes de otras personas. Años atrás, cuando el padre de Sofía dejó una nota y desapareció en otra ciudad, Elena había equilibrado el duelo con cupones y canciones de cuna. «Ahora solo somos nosotras», le había susurrado a la pequeña Sofía, cuyas pestañas proyectaban diminutas sombras en sus mejillas regordetas. Pero somos suficientes. La mayoría de las mañanas comenzaban con el sonido de las gaviotas y la lenta luminosidad del paseo marítimo. La mayoría de las noches terminaban con Elena frotándose las muñecas doloridas con bálsamo, mientras Sofía leía en voz alta libros de la biblioteca, su voz suave como la lluvia contra las ventanas. El señor Klein se había fijado en ellas, realmente se había fijado, cuando la mayor parte del barrio ni las veía. Un fotógrafo jubilado con manos artríticas y ojos nublados observaba desde su escalinata mientras Elena y Sofía caminaban hacia la parada del autobús. Una mañana las llamó, con la voz vacilante pero decidida. «Mi periódico ya no llega nunca», dijo, la dignidad envolviéndolo como un abrigo viejo pero impecable. «¿Podrían mirar por mí cuando pasen? Les pagaré, por supuesto». No era el dinero, que era modesto, sino la forma en que les hablaba, no con lástima ni desdén, sino con la cortesía de iguales. Elena le había ayudado a clasificar el correo sin agobiarle, le había sujetado el brazo sin compadecerle, había escuchado historias del viejo Brooklyn cuando él necesitaba recordar. Sofía ordenaba sus pastilleros en orden de arcoíris y leía los titulares del periódico, pronunciando con cuidado las palabras difíciles. «Tú y Sofía hacéis que un lugar se sienta como la mañana», dijo una vez, dándole a Sofía un caramelo de menta que sabía a invierno y a romero. Sus paredes estaban cubiertas de fotografías, protestas, trabajadores, niños riendo, cada una un momento de humanidad preservado. El agua de la bola de nieve estaba turbia ahora, y un grano de purpurina se aferraba obstinadamente a la cima del Cyclone, como una pequeña y tenaz estrella. Elena tocó el cristal, recordando cómo el señor Klein le había dejado la casa porque ella le había devuelto la dignidad, la moneda más preciosa. A pesar del hollín y el escepticismo, ella creía en un movimiento más silencioso que la suerte, en una bondad que regresaba como ciertos pájaros que vuelven a árboles familiares. Sofía entró en la cocina, con el pelo enredado por el sueño, llevando calcetines desparejados, uno con unicornios, el otro a rayas. «¿Vamos a ver nuestra casa hoy?», preguntó, con la voz todavía ronca por los sueños.
Elena sirvió cereales en un cuenco desconchado. Sí, después de desayunar. ¿Estará muy triste? La pregunta quedó suspendida en el aire junto al vapor del café. Elena eligió sus palabras con cuidado. Estará dañada, pero dañado no es lo mismo que destruido. Sofía asintió, comiendo cereales pensativamente. Como tu bola de nieve. Está rota, pero todavía funciona. Afuera, un camión de la basura pasó retumbando, el gemido hidráulico de su compactador cortando el silencio de la mañana. La radio de la señora Ortiz en el piso de arriba tocaba una salsa, el bajo retumbando a través del techo. La vida continuaba su ritmo a su alrededor, indiferente a decisiones y herencias. Después de desayunar, se abrigaron contra el frío de diciembre. Sofía con un abrigo que le quedaba un poco pequeño, las mangas revelando 1 centímetro de jersey. Elena con su abrigo de lana de segunda mano, con botones desparejados que ella misma había cosido con esmero. Tomaron el autobús a Red Hook, el vehículo suspirando mientras navegaba por calles estrechas bordeadas de almacenes y talleres de coches. La calle Van Brunt parecía no haber cambiado desde ayer, desde el año pasado, desde décadas atrás. Edificios industriales con la pintura desconchada se alzaban junto a condominios renovados con ventanas relucientes. El contraste era Brooklyn en sí mismo, un mosaico de persistencia y transformación cosido por aceras y ambición. El número 72 era una estrecha casa de piedra rojiza, encajada entre una bodega y otra residencia. Desde fuera, el daño no era inmediatamente visible, solo un oscurecimiento alrededor de las ventanas superiores, como rímel corrido. Elena sacó la llave de su bolsillo. Parecía increíblemente pesada para ser un objeto tan pequeño. ¿Puedo sujetarla?, preguntó Sofía. Elena colocó la llave en la palma de su hija. Sofía la examinó con reverencia, pasando el dedo por los dientes. Parece una llave normal, pero abre nuestra casa. Nuestra casa, repitió Elena, las palabras sonando extrañas en su boca. En 32 años, nunca Munsa había poseído nada más grande que una maleta. La cerradura giró con reticencia, un rasguido de metal contra metal que necesitaba aceite y paciencia. La puerta se abrió hacia adentro con un gemido de bisagras. Adentro, lo primero que les golpeó fue el olor. Ceniza húmeda y yeso frío, una mezcla agria que se pegaba a la garganta. El suelo estaba arenoso de hollín bajo sus pies. La luz se filtraba a través de ventanas enturbiadas por el humo, sumiendo el interior en una neblina gris. Manchas de agua cartografiaban las paredes donde los bomberos habían sofocado las llamas. Finas venas heladas se deslizaban hasta los rodapiés deformados por la humedad. Las baldosas de la cocina estaban rotas como conchas arrastradas por la orilla. El frigorífico vestía una capa de hollín negro. Cuando Elena se adentró más, el suelo suspiró bajo su peso. Sofía se mantuvo cerca, sus pequeñas botas susurrando sobre los escombros. Su aliento se empañaba en el aire frío como una pequeña nube. «Está muy oscuro», susurró Sofía, apretando la mano de Elena. «La electricidad está cortada», explicó Elena, «y hay que limpiar las ventanas». Se movieron con cuidado por el primer piso. A pesar del daño, la estructura permanecía. Los marcos de las puertas estaban rectos, las escaleras se mantenían firmes, el esqueleto de la casa intacto bajo su piel herida. Elena pasó los dedos por una pared, sintiendo la solidez bajo el hollín. La suciedad se transfirió a las yemas de sus dedos, dejando huellas fantasmales en todo lo que tocaba. A través de una puerta, la luz del sol atravesó de repente una sección más limpia de la ventana, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire. El rayo de luz alcanzó una fotografía enmarcada que de alguna manera había sobrevivido, colgada torcida en la pared del salón. Una de las imágenes del señor Klein que mostraba el puente de Brooklyn al amanecer, la luz rompiendo sobre Manhattan a lo lejos. Sofía señaló. «Mira, mamá, el cuadro no está quemado». Elena enderezó el marco con manos suaves. «No»,
Sobrevivió. No vieron a Brandon Bale en persona, pero oyeron su voz desde la acera, resbaladiza y divertida, hablando con alguien cuya bufanda costaba más que el alquiler mensual de Elena. Las palabras se colaron a través de un cristal roto. «Retrasa la solicitud de los permisos de demolición», dijo Brandon. «Cederá cuando se le acumulen las multas». Todo el mundo cede ante las matemáticas. Las matemáticas, pensó Elena, podían ser realmente crueles. Contó facturas en su cabeza. El alquiler vencía en 2 semanas. La caldera del apartamento del sótano estaba fallando. El inhalador para el asma de Sofía estaba casi vacío. Su pecho se oprimió de una manera que no tenía nada que ver con el humo persistente. Esa noche llegó un segundo aviso a casa, una subida del alquiler, debido a las mejoras del vecindario. El papel crujió en sus dedos, como si intentara liberarse. Si perdían el apartamento mientras la casa estaba declarada en ruinas, no habría a dónde ir. El sistema de refugios estaba desbordado, y Elena había visto a demasiadas familias separadas por normativas bien intencionadas. No permitiría que eso le pasara a Sofía, no mientras le quedara aliento en el cuerpo y fuerza en las manos. Después de que Sofía se durmiera, Elena se sentó a la pequeña mesa, trazando las grietas del laminado como si fueran carreteras en un mapa. Cerró los ojos y escuchó. Bocinas lejanas de barcazas, la televisión de un vecino a través de la pared, las gotas gordas de un deshielo que comenzaba afuera. Un recuerdo afloró, la tos del señor Klein, luego su risa y una frase repetida en una de sus últimas visitas. Debajo de los escalones, ahí es donde guardo lo que importa. Había pensado que se refería a llaves de repuesto o zapatos viejos, cosas prácticas que un anciano podría guardar. Las palabras regresaban ahora con el peso de algo más. Una pista, quizás, o una promesa. A la mañana siguiente, cuando la luz se acumulaba como leche aguada en la acera, cogió una palanca y volvió al número 72 de la calle Van Brunt, con Sofía a su lado. Los escalones delanteros del número 72 de la calle Van Brunt estaban marcados, cada contrahuella manchada de hollín, como rímel después de llorar. La mañana de diciembre llegó con desgana. El cielo un pálido techo gris sobre las casas de piedra rojiza y los almacenes. El aire olía a sal del puerto cercano, mezclado con el humo de los coches y el bacon del desayuno de alguien, friéndose 3 puertas más allá. Elena se arrodilló sobre el frío cemento, la palanca pesada en sus manos enguantadas. Le dolieron las rodillas de inmediato, el frío mordiéndole los vaqueros como pequeños dientes. En la puerta detrás de ellas, un aviso naranja ondeaba, las esquinas levantadas por el viento invernal. Estructura insegura. Reparar o demoler en 30 días. El papel tenía un sabor amargo cuando el aire soplaba partículas hacia la boca de Elena. «¿Qué estamos buscando?», preguntó Sofía, su voz pequeña en la inmensidad de la casa dañada. Se agachó junto a su madre, su aliento dulce por el caramelo de menta que la señora Ortiz le había dado esa mañana. «No estoy segura», admitió Elena, examinando los escalones de madera. El señor Klein dijo que guardaba cosas importantes debajo de los escalones. La palanca resbaló contra la madera, el metal chirriando contra la veta húmeda. Elena se recolocó, los músculos tensos mientras aplicaba presión en el borde de un peldaño. Sofía se acercó más, extendiendo la mano para golpear un escalón con un nudillo enguantado. «¡Mamá! ¡Escucha!», susurró. El sonido era hueco, más suave que los otros, como un tambor con una mano apoyada sobre la piel. Elena centró su atención en ese escalón, introduciendo con cuidado el borde de la palanca en la junta donde la contrahuella se unía con el peldaño. «Buen oído, mija», murmuró, el orgullo calentando su voz a pesar del frío. Hicieron palanca con suavidad, no queriendo causar más daño a la casa ya herida. Los clavos protestaron con pequeños chillidos. Las astillas perfumaron el aire con el fantasma del pino. Debajo del peldaño había una cavidad poco profunda forrada de hojalata,
como una vieja caja de galletas aplanada y reutilizada. En ella, una caja ignífuga reposaba como un corazón obstinado, el metal ennegrecido pero intacto. Los nudillos de Elena estaban en carne viva cuando el cierre finalmente cedió con un clic que sonó demasiado brillante para la habitación en ruinas. Miró a Sofía, cuyos ojos estaban muy abiertos por la expectación, antes de levantar la tapa. Dentro, una pila de sobres Manila, los bordes nítidos a pesar del daño circundante y un bulto de tela que olía débilmente al alcanfor y a humo persistente. Elena desdobló la primera carta con dedos cuidadosos. El papel era grueso, de aspecto oficial, con membretes de instituciones cuyos nombres le aceleraron el pulso. Greenpoint Gallery, Museum of the City of New York, Smithsonian. La tinta se había corrido en algunos lugares, pero se mantenía firme, las palabras aún legibles. Los nombres saltaban de las páginas como gorriones alzando el vuelo. Marvin Klein, acuerdos de licencia, derechos de autor, archivos. Había contratos, auténticos, notariados, sellados en azul, y una breve nota con la letra inclinada del señor Klein dirigida a ella. Elena, decía, me devolviste un tipo de luz que se desvanece para muchos ancianos que se quedan solos. Si estás leyendo esto, las fotografías son tuyas ahora, y los derechos sobre ellas también. Contaban la historia de gente a la que no se miraba. Quiero que ahora cuenten la tuya, de una manera diferente. Sofía desarrolló el bulto de tela, sus pequeños dedos trabajando con el cuidado de alguien que maneja un nido de pájaros. Los negativos dormían dentro como tiras de noche. Las hojas de contacto revoloteaban con imágenes. Protestas en la avenida Flatbush, de décadas pasadas. Una enfermera en huelga frente a un hospital. Una abuela puertorriqueña riendo bajo tendederos tendidos entre edificios. Las manos de un estibador anudadas como cuerdas por años de trabajo. La historia respiraba desde el hollín, preservada en plata y luz. El último sobre contenía una tasación reciente, cifras que marearon a Elena, una cantidad con comas como pequeñas puertas blancas abriéndose todas a la vez. La colección, según el documento, era históricamente significativa y de considerable valor artístico y documental. Los ojos de Sofía brillaban, reflejando el pálido sol de invierno que se colaba por la ventana rota. «Quería que las tuvieras», dijo, con la voz redonda por una certeza que iba más allá de sus años, «porque lo viste cuando nadie más lo hacía». Elena apretó el papel contra su pecho. La casa todavía olía a pérdida, pero bajo la ceniza algo cálido impregnaba el aire. Cedro, papel viejo, el comienzo de la posibilidad como el pan que sube en un horno que se creía frío desde hace mucho. Recogieron todo con cuidado, colocando el contenido de nuevo en la caja ignífuga. A través de la ventana, Elena vio a Brandon Bailey caminando por la acera de enfrente, con el teléfono pegado a la oreja, gesticulando enfáticamente. Su voz llegaba en fragmentos, plazos y demolición, y carácter del vecindario. El teléfono de Elena vibró en su bolsillo, su supervisora del trabajo de limpieza de oficinas, preguntándole si podía cubrir un turno extra esa noche. La idea de más horas de pie hizo que le dolieran los huesos por adelantado, pero el aviso de aumento de alquiler le vino a la mente. Respondió con un simple «sí», preguntándose si la señora Ortiz cuidaría de Sofía de nuevo. Esa tarde, visitaron el pequeño museo en DUMBO que se mencionaba en una de las cartas. El edificio era de ladrillo y cristal, con suelos de cemento pulido que amplificaban los pasos convirtiéndolos en ecos. La conservadora, una mujer llamada Amara, con el pelo veteado de plata y gafas que captaban la luz, examinó las hojas de contacto con manos reverentes. «Esto es extraordinario», dijo, con la voz baja como si estuviera en una iglesia. «El trabajo de Marvin Klein ha sido buscado por instituciones durante años. Expusimos parte de su fotografía de los derechos civiles en 2018. Levantó la vista hacia Elena. «¿Cómo llegó a tener esto?»,
Elena le explicó lo del señor Klein, lo de llevarle la compra y clasificar el correo, lo de la dignidad como moneda de cambio. No mencionó el incendio ni a Brandon Vale ni el aviso naranja que amenazaba con la demolición. Algunas vulnerabilidades eran demasiado crudas para exponerlas a extraños, por muy amables que parecieran. Amara asintió lentamente. Estaríamos muy interesados en discutir una exposición. Y estos documentos, señaló los contratos, sugieren que usted posee los derechos para reproducir y licenciar estas imágenes. Mencionó una cifra que hizo temblar las manos de Elena. Esa sería nuestra oferta inicial para una tirada limitada de publicación, junto con la exposición. Fuera del museo, Sofía saltaba por la calle adoquinada, llena de energía por la emoción de los adultos hablando de posibilidades. ¿Somos ricas ahora?, preguntó, la palabra ricas cargando el peso de los sueños infantiles. Helado cuando quisieras, zapatos sin agujeros, calefacción que funcionara constantemente. Elena negó con la cabeza. No ricas, pero tenemos opciones que no teníamos ayer. El autobús de vuelta a su barrio traqueteaba y se balanceaba, las ventanas empañadas con el aliento de los viajeros cansados que volvían a casa. Elena miraba los almacenes que pasaban convertidos en lofts de lujo, las nuevas cafeterías con letreros hechos a mano, las obras de construcción que prometían viviendas de lujo frente al mar. Brooklyn estaba cambiando, siempre había estado cambiando. La única constante era la transformación misma. En casa, Elena preparó la cena. Arroz y frijoles con lo último del pollo, estirado para que les durara 2 noches. El apartamento del sótano se sentía más pequeño después de visitar la casa de la calle Van Brunt, el techo más bajo, las paredes más cerca. O quizás era la perspectiva de Elena la que había cambiado, expandida por la posibilidad. Sofía puso la mesa, colocando con cuidado los tenedores sobre servilletas de papel dobladas. ¿Podemos arreglar nuestra casa, mamá? ¿Hacer que ya no esté quemada? Elena removió la olla lentamente, viendo el vapor subir como oraciones. Costaría mucho dinero, más del que tenemos ahora mismo. Pero tenemos las fotos del señor Klein. La señora del museo dijo que valen algo. Sí, pero arreglar una casa cuesta aún más. Elena no compartió todo el peso de lo que sabía, que más allá de las reparaciones, habría permisos, inspecciones, impuestos sobre la propiedad, seguros. La aritmética de la propiedad era compleja e implacable. Después de la cena, mientras Sofía hacía los deberes en la pequeña mesa, Elena llamó a su hermana en Florida. María se había ido de Brooklyn años atrás por la promesa de sol y un alquiler más bajo, su voz ahora con ese ligero ablandamiento de las consonantes que venía de vivir en el sur. ¿Una casa? Dios mío, Elena, eso es increíble, dijo María cuando Elena se lo explicó. La conexión telefónica crujía con la distancia. ¿Pero un incendio? ¿Puedes permitirte arreglarla? No lo sé, admitió Elena, manteniendo la voz baja para que Sofía no oyera la incertidumbre. Pero hay algo más. Describió las fotografías, la tasación, el interés de la conservadora. María se quedó en silencio por un momento. Mamá siempre decía que la amabilidad vuelve con intereses, respondió finalmente. ¿Recuerdas cómo le dejaba un cafecito al cartero incluso cuando apenas teníamos café para nosotras? El recuerdo fue una piedra cálida en el pecho de Elena. Su madre llevaba 12 años muerta, pero sus lecciones perduraban como perfume en habitaciones vacías. Esa noche llegó un segundo aviso, deslizado bajo su puerta por el ayudante del propietario, que nunca la miraba a los ojos. Este era más explícito. El alquiler aumentaría un 30% en 60 días, reflejando las condiciones del mercado. El papel se sentía más delgado de lo que debería, como si se avergonzara de su propio mensaje. Elena lo colocó junto al primer aviso, luego junto a la tarjeta de visita de la conservadora, y luego junto a la llave del número 72 de la calle Van Brunt.
Los dispuso en fila sobre la pequeña mesa, manifestaciones físicas de presión y posibilidad dispuestas como cartas del tarot. Si perdían el apartamento mientras la casa seguía declarada en ruinas, no habría ningún lugar. Si invertían todo en las reparaciones pero se saltaban algún requisito crucial, no quedaría nada. Si vendían las fotografías pero Brandon Bale de alguna manera conseguía los permisos de demolición primero, solo quedaría el arrepentimiento. El peso de las decisiones presionaba sus hombros mientras se preparaba para su turno de noche, poniéndose el uniforme gris que olía perpetuamente a limpiador industrial. Sofía ya dormía en el sofá-cama, su rostro suave en sueños, ajena a la encrucijada en la que se encontraba su madre. Antes de irse, Elena se detuvo en el alféizar de la ventana, tocando suavemente la bola de nieve rota. La agitó viendo los copos blancos arremolinarse alrededor del Cyclone en miniatura. Incluso rota, todavía nevaba. Incluso dañadas, las cosas podían ser hermosas. A la mañana siguiente, volvieron a la casa con un propósito y un plan que se había formado en la mente de Elena durante horas de aspirar pasillos de oficinas. El aviso naranja de demolición ondeaba en la puerta como un desafío. Dentro, se dirigieron directamente a la cocina, donde Elena se arrodilló en el suelo, examinando el viejo linóleo. «¿Qué buscamos ahora?», preguntó Sofía, su curiosidad no disminuida por el descubrimiento de ayer. Elena pasó los dedos por el borde donde el suelo se encontraba con la pared. «El señor Klein me dijo una vez que en estas casas antiguas la gente a veces escondía cosas bajo el suelo de la cocina, durante la ley seca o más tarde, en tiempos difíciles. Cosas que querían mantener a salvo». Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. «¿Como un tesoro?». Elena sonrió, la expresión calentando su rostro cansado. «Quizás no monedas de oro, pero sí, como un tesoro. Cosas que importan». La noticia corrió por el paseo marítimo más rápido que la marea. Por la tarde, el teléfono de Elena zumbaba con mensajes de vecinos que apenas conocía. La señora Ortiz se lo había contado a su primo que trabajaba en la bodega, quien se lo mencionó a la secretaria de la escuela, cuyo hermano había estudiado fotografía en Pratt. La red invisible de Brooklyn, tejida con fragmentos de conversación en paradas de autobús y bodegas, bullía con la noticia de la colección descubierta de Marvin Klein. Elena estaba en la cocina del número 72 de la calle Van Brunt, examinando el linóleo que se curvaba ligeramente en los bordes. Sofía había traído una pequeña linterna de su mochila, el haz de luz danzando sobre el suelo manchado mientras se movía por la habitación. «¿Cómo sabemos dónde buscar?», preguntó Sofía, agachándose para examinar un trozo de suelo que parecía menos descolorido que el resto. La cocina olía a grasa vieja y a humedad, con un trasfondo de algo ácido, quizás productos de limpieza de décadas pasadas o productos químicos de los esfuerzos de los bomberos. Afuera, un camión de la basura pasó retumbando, el siseo hidráulico de sus frenos puntuando la mañana. Elena se arrodilló junto a una sección donde el patrón del suelo cambiaba ligeramente, los cuadrados desalineados por meros milímetros. Pasó los dedos por la junta, buscando cualquier holgura. «El señor Klein decía que las casas viejas guardan secretos», murmuró. «Buscamos los lugares que no coinciden». La palanca se deslizó entre el linóleo y el subsuelo con reticencia, el adhesivo gimiendo mientras se separaban uniones de décadas. Sofía observaba con los ojos muy abiertos mientras Elena trabajaba, los músculos de los brazos de su madre tensos por el esfuerzo. Cuando el revestimiento del suelo finalmente se despegó, reveló tablas de madera debajo, más oscuras en los bordes donde se había filtrado la humedad. Una tabla parecía diferente, ligeramente más nueva. La veta no coincidía del todo con sus vecinas. Elena introdujo la palanca en el hueco de su borde, presionando con fuerza controlada. La tabla se levantó con un crujido de protesta, revelando una cavidad debajo. Dentro había una caja de metal similar a la de debajo de los escalones, aunque más pequeña y más desgastada. Elena la levantó con cuidado,
colocándola en el mostrador con manos reverentes. El cierre era simple, sin asegurar, como si la persona que la colocó allí hubiera esperado que la encontraran antes. Dentro no había contratos ni negativos, sino algo igualmente precioso. Un diario encuadernado en cuero con páginas amarillentas, una pila de cartas atadas con una cinta descolorida y, debajo de ellas, un sobre que contenía dinero antiguo. Billetes de denominaciones que ya no se imprimían, sus bordes suaves por el tiempo. «Tesoro», susurró Sofía, su rostro solemne por el descubrimiento. Elena abrió el diario con cuidado. La caligrafía del interior no era la escritura angular del señor Klein, sino algo más redondeado, más fluido. La primera página llevaba un nombre: Margaret Klein, 1968. La esposa del señor Klein, cuyas fotografías decoraban el pasillo de arriba, una mujer con ojos amables y una boca decidida que había muerto antes de que Elena la conociera. El diario documentaba la historia de la casa, renovaciones hechas en la década de 1970, cambios en el vecindario, recetas que llenaban la cocina con aromas de cardamomo y mantequilla. Pero entre las entradas domésticas había otras notas: reuniones organizadas para activistas comunitarios, dinero de fianzas recaudado para manifestantes arrestados, vecinos acogidos durante tiempos difíciles. «La casa siempre ha sido un santuario», había escrito Margaret. «Cuando quisieron construir la autopista a través de Red Hook, nos reunimos aquí. Cuando la fábrica cerró y las familias necesitaron comida, cocinamos aquí. Las paredes albergan más que yeso. Son testigos. El dinero, según una nota, envuelta alrededor, era un fondo de emergencia. Para quien necesite la casa después, úsalo para mantener estas paredes en pie. Importan más de lo que crees». Elena contó con cuidado. Los billetes eran viejos pero de curso legal, su valor aumentado por la edad y el estado. No era suficiente para renovar una casa dañada por el fuego, pero sí para librar las primeras batallas. Honorarios de abogados, solicitudes de permisos, reparaciones estructurales urgentes. Afuera, las voces llegaban a través de la ventana rota. Brandon Vale de nuevo, esta vez con alguien cuyo portapapeles y casco sugerían un cargo oficial. Sus palabras llegaban en fragmentos: integridad estructural y eliminación de deterioro urbano y proceso acelerado. Elena guardó el diario y el dinero de nuevo en la caja, y luego la metió en su bolso. Sofía volvió a colocar la tabla con cuidado, dándole palmaditas como si arropara a un niño. «¿Deberíamos cubrirlo de nuevo?», preguntó, mirando el linóleo despegado. Antes de que Elena pudiera responder, llamaron a la puerta principal. Un golpe firme pero no amenazante. Encontraron a Amara, del museo, en la escalinata, abrigada contra el frío con un abrigo de lana que olía a naftalina y a café. Detrás de ella había un hombre delgado con barba canosa y gafas redondas. «Espero no molestar», dijo Amara, su aliento empañándose en el aire invernal. «Este es el profesor Chen, del Departamento de Conservación de Pratt. Cuando mencioné la colección de Marvin», señaló al hombre, cuyos ojos se arrugaron con genuino interés. «Señora Morales», dijo él, extendiendo una mano enguantada. «El trabajo de Marvin Klein documentó un Brooklyn que está desapareciendo. Me gustaría ayudar a asegurar que su hogar no desaparezca también». Estaban de pie en el salón dañado, la luz filtrándose a través de las ventanas en polvorientos haces. El profesor Chen examinó paredes y techos, tomando notas en un pequeño cuaderno. «Los elementos estructurales están sólidos», dijo, golpeando una viga. «El daño por fuego es principalmente cosmético en el primer piso. El segundo piso necesitará un trabajo significativo, pero no es insalvable». Amara estaba junto a una pared donde habían colgado fotografías, rectángulos fantasmales marcando su ausencia contra la pintura manchada de humo. «El museo puede acelerar el proceso de tasación», dijo. «Tenemos contactos en varias galerías que estarían interesadas en exhibir el trabajo de Marvin.
Las ganancias podrían financiar al menos las reparaciones iniciales. Afuera, más vecinos se habían reunido, rostros curiosos asomándose por las ventanas, algunos lo suficientemente audaces como para llamar y presentarse. La señora Basket de la bodega trajo café en vasos de papel que humeaban en el aire frío. El señor Jenkins, un electricista jubilado que había conocido al señor Klein durante décadas, se ofreció a inspeccionar el cableado una vez que comenzará la limpieza. Marvin siempre decía que este lugar debía seguir siendo un hogar, le dijo a Elena, con las manos alrededor de su café. Demasiados edificios por aquí se están convirtiendo en condominios de lujo que nadie del barrio puede permitirse. Por la tarde, la cocina se había convertido en un lugar de reunión improvisado. Alguien trajo sillas plegables, otro llegó con una caja de donas que empolvaban los dedos de azúcar. El profesor Chen dibujaba planes de renovación en el reverso de sobres viejos. Una estudiante de Derecho que vivía a 2 manzanas investigaba en su portátil las posibilidades de obtener el estatus de edificio histórico. Sofía se movía entre los adultos con una confianza tranquila, ofreciendo agua en los pocos vasos intactos que habían encontrado en los armarios. Llevaba su responsabilidad como una insignia, la espalda recta, los ojos solemnes. «Esta es nuestra casa», le decía a cada visitante. «Vamos a arreglarla». Brandon Bale apareció cuando las sombras se alargaban en la calle. Se quedó en la acera, observando la actividad con los ojos entrecerrados. Su teléfono pegado a la oreja, la voz baja pero audible en fragmentos. Complicación, implicación de la comunidad, reevaluar plazos. Cuando finalmente se acercó a la puerta, la conversación dentro se detuvo. Se paró en el umbral, sus zapatos caros evitando cuidadosamente los escombros, su colonia cortando el persistente olor a humo. Su sonrisa permaneció en su lugar, aunque no llegó a sus ojos. «Vaya reunión», observó, su mirada recorriendo a los vecinos reunidos. No sabía que habían obtenido permisos para tanta gente en una estructura declarada en ruinas. Elena dio un paso al frente, la escritura de la casa en una mano, el diario de Margaret Klein en la otra. «Estamos evaluando, no ocupando», dijo, con la voz firme a pesar del aleteo en su pecho. «Y hemos encontrado algo que debería saber», asintió al profesor Chen, quien se aclaró la garganta. «He presentado la documentación preliminar a la Comisión de Preservación de Monumentos», dijo. «Este edificio tiene una importancia histórica, tanto arquitectónica como cultural. La residencia y estudio de Marvin Klein representa un capítulo importante en la documentación fotográfica de Brooklyn». La sonrisa de Brandon se tensó. «La declaración de monumento histórico lleva meses, a veces años. El edificio plantea problemas de seguridad inmediatos». «¿Qué estamos abordando?», intervino Amara, dando un paso adelante con su tarjeta del museo extendida. «El Museo de la Cultura de Brooklyn se ha asociado con la señora Morales en los esfuerzos de preservación. Hemos conseguido financiación de emergencia para la estabilización. No era del todo cierto, aún no, pero la voluntad colectiva en la sala lo hacía parecer posible». Brandon tomó la tarjeta por reflejo, con los ojos todavía fijos en Elena. «Esto no ha terminado», dijo, con la voz lo suficientemente baja como para que solo ella pudiera oír. «Esa casa vale más demolida que conservada. Las matemáticas siempre ganan». Elena pensó en el diario de Margaret Klein, en el dinero para fianzas y las reuniones comunitarias, en los muros que fueron testigos. «Algunas ecuaciones son más complejas de lo que parecen», respondió ella. Mientras Brandon se iba, Sofía deslizó su mano en la de Elena. El contacto la ancló, sus pequeños dedos cálidos contra su palma. A través de la ventana, lo vieron hacer una llamada, gesticulando bruscamente hacia la reunión en el interior. «¿Está muy enfadado?», preguntó Sofía. Elena apretó la mano de su hija. «Está decepcionado. Pensaba que nos rendiríamos». «No lo haremos»,
dijo Sofía con absoluta certeza. Esta es nuestra casa ahora. Esa noche, en su apartamento del sótano, Elena extendió fotografías y documentos sobre la pequeña mesa. La conservadora había traído fundas de archivo para los negativos, cada una etiquetada con notas cuidadosas. El profesor Chen había dejado tarjetas de visita de contratistas especializados en renovaciones históricas. La estudiante de Derecho había redactado una carta al Departamento de Edificación solicitando una prórroga para el aviso de demolición. Pequeños pasos. No la victoria, aún no, pero un movimiento en esa dirección. Elena colocó el diario de Margaret Klein junto a las fotografías de Marvin, dos mitades de una historia que se unían después de años de separación. Afuera empezó a nevar, grandes copos iluminados por las farolas. Sofía pegó la cara a la ventana, su aliento empañando el cristal. «Está nevando de verdad», dijo. «No solo en la bola de nieve». El centro comunitario junto a la calle Columbia había visto días mejores. Los suelos de linóleo rayados chirriaban bajo los pasos. Las sillas metálicas plegables chillaban al moverse. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto, una parpadeando intermitentemente en la esquina como una señal de socorro. La sala olía a cera para suelos y al café que se preparaba en urnas industriales en la mesa del fondo. Elena se sentó en la primera fila, su carpeta de documentos cuidadosamente dispuesta en su regazo. Sofía había insistido en llevar su uniforme escolar, un pichi azul marino, una blusa blanca planchada la noche anterior con la vieja plancha de Elena, que a veces echaba chispas al enchufarla. El pelo de la niña estaba trenzado con fuerza, las puntas de la cinta metidas para que no jugueteara con ellas. «¿Cuánta gente va a venir?», susurró Sofía, mirando la puerta mientras los residentes del barrio entraban poco a poco. La señora. Ortiz con su nieto adolescente, el señor. Jenkins con su chaqueta de electricista con parches del sindicato. Parejas jóvenes con abrigos vintage, junto a residentes mayores que habían sido testigos de las múltiples reencarnaciones del barrio. «No estoy segura», respondió Elena, aunque la creciente multitud superaba sus expectativas. El profesor Chen había organizado la reunión, enviando folletos y correos electrónicos a través de sus contactos universitarios. Amara había traído a colegas del mundo de los museos. Sus maletines de cuero y su calculada informalidad los delataban como visitantes en esta parte de Brooklyn. El reloj de pared se acercaba a las 7. Las sillas se llenaron. Las conversaciones zumbaban en inglés, español, árabe, mandarín. La banda sonora políglota de Red Hook. En la parte delantera de la sala, una mesa mostraba fotografías ampliadas de la colección de Marvin Klein, ahora enmarcadas y etiquetadas profesionalmente. Imágenes del paseo marítimo de décadas pasadas, rostros de estibadores surcados por el sol y el trabajo, niños jugando en el chorro de una boca de incendios durante una ola de calor en los años 70, manifestantes marchando por los derechos de los inquilinos frente a edificios demolidos hace mucho tiempo. La puerta se abrió de nuevo, dejando entrar una corriente de aire frío y a Brandon Bale. Llevaba un traje de color carbón con una sutil raya diplomática, sin corbata, con una expresión de paciencia divertida. Detrás de él le seguían dos hombres con atuendo similar. Uno llevaba planos arquitectónicos, el otro un maletín de cuero grabado con el logotipo de Vale Development. Brandon examinó la sala, levantando ligeramente las cejas ante la concurrencia. Su mirada encontró a Elena y le ofreció un pequeño asentimiento. Profesional, calculador. El profesor Chen dio comienzo a la reunión, su voz sorprendentemente potente para su delgada complexión. Gracias a todos por venir esta noche. Estamos aquí para discutir el futuro del número 72 de la calle Van Brandt y, por extensión, el carácter de este barrio. Brandon tomó asiento cerca del fondo, con las piernas cruzadas a la altura del tobillo, el teléfono apoyado en la rodilla. Sus colegas dispusieron sus materiales en sillas vacías, listos para presentar.
Afuera, una sirena sonó brevemente y luego se desvaneció en la distancia. Amara habló primero, de pie junto a las fotografías expuestas. Estas imágenes representan más que arte, documentan la identidad de una comunidad a lo largo de décadas de cambio. La obra de Marvin Klein ha sido adquirida por importantes instituciones, incluyendo el Smithsonian y el Museo de Brooklyn. Su hogar y estudio en el 72 de Van Brandt Street sirvieron tanto de archivo como de espacio comunitario durante momentos cruciales en la historia de este barrio. El profesor Chen siguió con una evaluación estructural, señalando diagramas que mostraban los sólidos cimientos del edificio bajo el daño cosmético. El representante de preservación de monumentos habló sobre las características arquitectónicas del edificio, raras para su período y cada vez más en peligro, a medida que el desarrollo consumía estructuras similares. Cuando le llegó el turno a Brandon, se movió hacia el frente con suave confianza, desabrochándose la chaqueta mientras se enfrentaba a la sala. «Aprecio el entusiasmo de todos», comenzó, con la voz modulada para una máxima razonabilidad. «Pero el sentimentalismo no paga las renovaciones. La realidad es que el 72 de Van Brandt requeriría un mínimo de $300.000 para volver a ser habitable». Hizo un gesto a su colega, quien mostró representaciones de un reluciente edificio de 6 pisos con espacio comercial en la planta baja. Vale Development está preparado para construir 20 unidades de vivienda, con 3 designadas como asequibles según las regulaciones actuales. Incluiremos un espacio de galería que podría exhibir permanentemente la obra del señor Klein, honrando su legado mientras proporcionamos soluciones prácticas de vivienda. Las palabras sonaban generosas, razonables, hasta que Elena miró la letra pequeña de los planos. Asequible significaba todavía fuera del alcance de la mayoría de los residentes actuales. El espacio de la galería ocupaba una esquina más pequeña que un dormitorio promedio. La huella del edificio se extendía más allá del 72 de Van Brandt, sugiriendo que las propiedades adyacentes ya habían sido adquiridas discretamente. Surgieron preguntas del público sobre el cronograma de construcción, sobre unidades verdaderamente asequibles, sobre cuántos residentes actuales serían desplazados por el aumento de los impuestos a la propiedad cuando llegaran los condominios de lujo. Brandon respondió a cada una con practicada facilidad, nunca respondiendo del todo directamente, pero dejando a todos con una vaga sensación de tranquilidad. Finalmente, Elena se puso de pie, con la carpeta apretada contra su pecho. La sala se silenció. Había ensayado qué decir, practicado en el espejo del baño mientras Sofía dormía, pero las palabras de repente parecían inadecuadas frente a la resbaladiza certeza de los planes de desarrollo. «Mi nombre es Elena Morales», comenzó, con la voz más suave de lo previsto. Se aclaró la garganta y comenzó de nuevo. «Mi hija Sofía y yo heredamos el 72 de la calle Van Brandt de Marvin Klein porque le mostramos dignidad cuando más lo necesitaba». Abrió la carpeta, sacando el diario de Margaret Klein. «Esta casa ha sido un santuario durante décadas. Durante el apagón de 1977, los vecinos buscaron refugio allí. Durante la crisis del SIDA, se celebraron reuniones comunitarias en el salón cuando otros lugares se negaron. Durante la supertormenta Sandy, fue un centro de distribución de suministros. La sonrisa de Brandon permaneció fija, aunque algo parpadeó en sus ojos. Impaciencia, quizás, o un nuevo cálculo. «Señora Morales», interrumpió. «Esas son anécdotas encantadoras, pero no abordan las realidades financieras. Simplemente no tiene los recursos para...» «No he terminado», dijo Elena, su voz encontrando su fuerza. La sala se quedó, quieta, la sorpresa recorriendo tanto a los partidarios como a los escépticos. «Los recursos no siempre se miden en su tipo de ceros». Colocó la carta de Marvin sobre la mesa, junto a la tasación de su colección fotográfica. «La exposición del museo se inaugura el próximo mes.
El anticipo de los derechos de publicación cubre las renovaciones iniciales. Asintió a Amara, quien lo confirmó con una sonrisa. La solicitud de estatus de monumento histórico se ha acelerado debido a la importancia histórica del edificio. El profesor Chen se adelantó con una lista impresa. Hemos conseguido compromisos de voluntarios de contratistas, electricistas y fontaneros, todos locales, todos interesados en preservar el carácter del barrio. El programa de preservación del Instituto Pratt documentará la restauración como un estudio de caso, proporcionando mano de obra adicional a través de la participación de los estudiantes. Los colegas de Brandon intercambiaron miradas. Los papeles se movieron mientras reevaluaban. El propio Brandon mantuvo la compostura, aunque un músculo se tensó a lo largo de su mandíbula. «Admirable espíritu comunitario», dijo. Pero las renovaciones parciales a menudo revelan problemas más extensos. ¿Qué sucede cuando hayan agotado las ganancias de la fotografía y descubran problemas estructurales que no eran evidentes? ¿Cuál es su plan B? Elena no había esperado este desafío directo. Sintió que el calor le subía a las mejillas, la incertidumbre robándole momentáneamente las palabras. El silencio se alargó incómodamente hasta que Sofía se puso de pie a su lado, sus pequeños dedos encontrando la mano de su madre. «Lo resolveremos juntos», dijo Sofía, su voz clara en la sala silenciosa. «Eso es lo que hacen los vecinos». La señora Ortiz asintió enfáticamente. El señor Jenkins gritó: «¡Claro que sí!» Desde la última fila. Una joven que Elena no reconoció añadió: «Soy redactora de subvenciones. Puedo ayudar con las solicitudes de financiación para la preservación histórica». El aplauso comenzó suave, tímido como una nueva llama. Luego creció, las patas de las sillas raspando mientras la gente se ponía de pie, las palmas sonando con fuerza en el aire que olía a café y azúcar y a algo más. Justicia, como hierro calentado por el sol. La sonrisa de Brandon no tenía a dónde ir. Bajó la mirada brevemente antes de recuperar su comportamiento profesional. «Veo que el sentimiento de la comunidad es claro», dijo, recogiendo sus materiales con movimientos deliberados. «Bailey Development reconsiderará su enfoque sobre esta propiedad en particular». Le extendió una tarjeta de visita a Elena. «Cuando las circunstancias cambien, y a menudo lo hacen, mi oferta sigue en pie». Elena tomó la tarjeta, encontrando su mirada directamente. «Gracias por su preocupación», dijo, haciéndose eco de su primera interacción en la oficina municipal. La simetría pasó desapercibida para Brandon, cuyos labios se apretaron brevemente antes de asentir y dirigirse hacia la salida. La reunión continuó después de su partida, pasando de la confrontación a la planificación. Un calendario se materializó en la pared. Los espacios para voluntarios se llenaron de nombres y habilidades. Un contable jubilado se ofreció a gestionar los fondos de la renovación. Un consultor de redes sociales prometió documentar el proceso para atraer apoyo adicional. Alguien trajo galletas, caseras todavía calientes, el olor a vainilla y pepitas de chocolate perfumando la sala como en diciembre. Más tarde, caminando a casa por calles que brillaban con la escarcha, Sofía saltaba delante, su energía sin disminuir por la hora tardía. «¿Hemos ganado?», preguntó, su aliento empañándose en el aire frío. Elena consideró la pregunta con cuidado. «No del todo», admitió. «Brandon todavía podría encontrar formas de desafiarnos. Las renovaciones serán difíciles y caras. Podríamos encontrarnos con problemas que no podamos resolver de inmediato». Sofía asintió, asimilando esta realidad sin angustia. «Pero ya no estamos solas». «No», asintió Elena, mirando el rostro de su hija bajo el resplandor de las farolas. «No estamos solas». Esa noche, después de que Sofía se durmiera, Elena se sentó en la pequeña mesa de su cocina con el diario de Margaret Klein abierto ante ella. La caligrafía de la mujer fluía a través de las décadas. Registros de cambios en el vecindario, luchas comunitarias,
pérdidas y triunfos personales. En una entrada de 1983, Margaret había escrito: «El poder no reside en tener suficiente uno solo, sino en tener suficiente juntos». Elena trazó las palabras con la punta de su dedo, sintiéndose conectada a través del tiempo con esta mujer que nunca había conocido, pero cuyo hogar ahora preservaría. Afuera, el último autobús de la noche pasó siseando junto a su ventana. El radiador rechinó y se silenció. En la quietud, Elena cerró los ojos e imaginó el 72 de la calle Van Brunt restaurado, no a la perfección, quizás, pero sí a la función y el propósito. Paredes reparadas, cableado reemplazado, suelos restaurados. Un hogar de nuevo, pero también algo más. Una continuación, una promesa cumplida. Su teléfono vibró con un mensaje de Amara. El director del museo aprobó el fondo de adquisición de emergencia para las fotografías restantes. ¿Contrato mañana? Le siguió otro mensaje del profesor Chen. Primer grupo de estudiantes voluntarios confirmado para el sábado. Traen herramientas y materiales. Un tercero llegó de un número que Elena no reconoció. Soy Jade, de la reunión. Mañana te envío plantillas de solicitud de subvenciones. Podemos con esto. Elena colocó el teléfono junto al diario, la tecnología moderna junto a la historia escrita a mano. El contraste le pareció apropiado de alguna manera, diferentes métodos sirviendo a la misma necesidad humana esencial de conexión y comunidad. Pensó en Brandon Bale, en su confianza momentáneamente sacudida en el centro comunitario. No estaba derrotado, no realmente. Los hombres como él rara vez lo estaban por un solo contratiempo. Pero algo había cambiado esa noche. En la energía de la sala, en la propia certeza de Elena, en la voluntad colectiva del vecindario. Por primera vez desde que heredó la casa, la posibilidad se sentía más fuerte que la duda. La calefacción se encendió de nuevo, las tuberías gorgotearon mientras el calor volvía al radiador. Elena cerró el diario suavemente y se levantó, los músculos doloridos por la tensión del día. Mañana traería papeleo y decisiones, contratos y compromisos. Esta noche se permitió simplemente descansar en el conocimiento de que había aparecido un camino donde antes solo parecía haber muros. En la esquina, la bola de nieve atrapaba la luz de la luna desde la ventana, su montaña rusa, Cyclone, en miniatura resistiendo resiliente detrás del cristal reparado. Elena la levantó con cuidado, su peso familiar reconfortante en su palma. La agitó suavemente, viendo la purpurina arremolinarse alrededor de los pequeños monumentos de Coney Island. Incluso las cosas rotas podían ser reparadas. Incluso los lugares dañados podían encontrar un nuevo propósito. La primavera llegó con narcisos en los tercos alcorques de los árboles y el sonido de las bicicletas pasando como pequeños relojes marcando el tiempo. El aire a lo largo de la calle Van Brunt olía a sal y a posibilidad, con un trasfondo de pintura fresca y madera recién cortada. Los andamios abrazaban el número 72 de Van Brunt como un exoesqueleto, protector y transformador. A través de las ventanas abiertas se colaban los ritmos de salsa de la radio y ocasionales estallidos de risa mientras los voluntarios trabajaban dentro. Elena estaba de pie en la acera, con un portapapeles en la mano, comprobando las entregas contra las proyecciones presupuestarias. Llevaba el pelo recogido en una práctica cola de caballo, una mancha de imprimación decorando una de sus mejillas como maquillaje improvisado. Habían pasado 4 meses desde la reunión comunitaria. 4 meses de permisos e inspecciones, de desafíos inesperados y soluciones sorprendentes. El invierno había sido una estación de demolición y saneamiento. La primavera trajo la reconstrucción y la renovación. «¡Mamá!», llamó Sofía desde la escalinata, donde Tiende estaba sentada con una caja de donas sobre las rodillas. «El profesor Chen dice que la inspección eléctrica está programada para mañana». Elena hizo una anotación en su portapapeles, el papel desgastado por el manejo constante. Junto al recordatorio de la inspección había dibujado una pequeña estrella,
su símbolo privado para marcar hitos significativos. Cada estrella representaba una victoria sobre la burocracia o las limitaciones físicas, un momento en que lo cosa imposible había cedido a la persistencia. Dentro, la casa olía a serrín y a yeso secándose, el recuerdo acre del humo finalmente desvaneciéndose del aire. Nuevas vigas sostenían el techo donde el daño por fuego había sido más severo, su madera pálida destacando contra la estructura original como cicatrices frescas. La cocina relucía con electrodomésticos de segunda mano, donados por un restaurante en renovación en el centro. Los armarios rescatados de un sitio de demolición en Park Slope habían sido restaurados por estudiantes de arte que habían incorporado sutiles detalles de las fotografías de Marvin Klein en la carpintería. La señora Ortiz supervisaba a un equipo de vecinos, pintando las paredes del salón de un marfil cálido que captaba la luz de la mañana. Su nieto instalaba tratamientos para las ventanas cosidos por el círculo de quilting que se reunía en el centro comunitario los jueves. En la esquina, el señor Jenkins medía para las estanterías que exhibirían las cámaras y el equipo fotográfico de Marvin como una instalación permanente. «¿Cómo va el piso de arriba?», le preguntó Elena al profesor Chen, que bajaba la nueva escalera con su inseparable cuaderno. «Notablemente bien», respondió él, ajustándose sus gafas redondas. «El suelo ha sido reforzado, las paredes están levantadas y la instalación de fontanería está completa. Los estudiantes están instalando el aislamiento hoy». Sonrió, revelando el espacio entre sus dientes delanteros que solo aparecía cuando estaba genuinamente complacido. «Tu hija ha estado documentando todo con esa cámara que le dio a Mara. Tiene el ojo de su benefactor para la composición». Elena miró hacia la parte trasera de la casa, donde Sofía seguía a un estudiante de arquitectura de Pratt, cámara en mano, grabando cada paso del proceso de renovación. La niña se movía con creciente confianza por el espacio, haciendo preguntas que revelaban su creciente comprensión de cómo funcionaban los edificios, de cómo se hacían los hogares. La exposición del museo se había inaugurado en febrero con una cola que daba la vuelta a la manzana, el aire con sabor a pretzels de un puesto cercano y a café callejero en vasos de papel. Elena y Sofía se habían quedado junto a Amara, mientras los visitantes se encontraban con las imágenes de Marvin: estibadores, enfermeras, madres con carritos de bebé deteniéndose a mirar, a dejar que algo valiente y complicado se moviera en sus pechos. Una pequeña placa contaba la historia de Marvin Klein, del archivo encontrado debajo de los escalones, de la mujer que heredó una casa quemada y eligió construir un lugar donde las historias tuvieran calor y refugio. Las ganancias de la venta de copias y los derechos de reproducción habían cubierto las reparaciones estructurales esenciales. El trabajo voluntario estiró aún más el presupuesto. Las subvenciones conseguidas por Jade, la redactora de la reunión comunitaria, cubrieron los huecos donde el trabajo especializado no podía evitarse. La casa nunca sería lujosa, pero se estaba volviendo sólida, funcional, viva de nuevo con un propósito. Elena no había visto a Brandon Bale desde la reunión, aunque su presencia persistía en el barrio como un regusto persistente. La construcción continuaba en la manzana detrás de Van Brandt Street, donde Bale Development había conseguido permisos para un edificio de lujo más pequeño de lo planeado originalmente. Ocasionalmente, Elena veía a sus colegas observando el progreso del 72 de Van Brandt desde el otro lado de la calle, sus expresiones ilegibles detrás de las gafas de sol. «Señora Morales», dijo una voz desde la puerta. Elena se giró y encontró a una inspectora municipal con un portapapeles que reflejaba el suyo. «Estoy aquí para la evaluación preliminar de ocupación». Elena guió a la mujer por cada habitación, respondiendo preguntas sobre salidas de emergencia y detectores de humo, sobre índices de aislamiento y accesorios de fontanería. La inspectora tomaba notas sin comentarios. Su bolígrafo arañando el papel era la única indicación de sus pensamientos. En la cocina
se detuvieron ante una pared donde se habían enmarcado y montado las entradas del diario de Margaret Klein, pasajes seleccionados preservados detrás de un cristal, décadas de observación y resiliencia visibles para todos los que entraban. La inspectora las leyó en silencio, su comportamiento oficial suavizándose momentáneamente. «Mi abuela vivió en este barrio», dijo inesperadamente. Solía hablar de un fotógrafo que documentó la huelga de los estibadores en el 64. Me pregunto si sería su señor. Klein. «Probablemente», respondió Elena, sorprendida por esta conexión personal. La mayor parte de su trabajo se centró en los movimientos obreros y el activismo comunitario. La inspectora asintió. Luego volvió a su lista de verificación con renovada eficiencia. Cuando llegó a la última página, firmó con una floritura. «Necesitará una inspección final una vez que el segundo piso esté completo, pero esto autoriza la ocupación parcial del primer piso, con efecto inmediato». Elena aceptó el documento con manos que temblaban ligeramente. «Gracias», dijo, las palabras inadecuadas para el hito que representaban. «No me dé las gracias a mí», respondió la inspectora, cerrando su carpeta. «Esto es según las normas. Ustedes han hecho el trabajo». Miró alrededor de la habitación una vez más antes de irse, sus zapatos oficiales resonando contra las nuevas tablas del suelo. La noticia se extendió rápidamente por la casa. Estallaron vítores del equipo de pintura. El señor. Jenkins improvisó un baile con su cinta métrica. Sofía corrió al lado de Elena, con la cámara apretada contra el pecho. «¿Significa esto que ya podemos vivir aquí?», preguntó, con los ojos muy abiertos por la posibilidad. «Pronto», prometió Elena. «Muy pronto». Esa tarde, llegó un camión de reparto con muebles donados por un hotel en renovación. Piezas sencillas de líneas limpias y mínimo desgaste. Los voluntarios llevaron camas y mesas, lámparas y sillas, organizándolas según el plano que los estudiantes del profesor Chen habían diseñado. Al anochecer, el primer piso parecía un hogar en lugar de una obra en construcción. Al caer la tarde, la mayoría de los voluntarios se marcharon con la promesa de volver al día siguiente. Elena y Sofía se quedaron, sentadas en la escalinata delantera, mientras la oscuridad se cernía sobre el barrio. El aire se había enfriado, trayendo olores de la cena de alguien cocinándose cerca, ajo y tomates, consuelo hecho tangible. «No se ve igual que antes del incendio», observó Sofía, apoyándose en el hombro de Elena. «No», asintió Elena. «Algunas cosas no se pudieron salvar, pero conservamos lo más importante». Una figura se acercó por la acera, familiar en su postura aunque inesperada en ese momento. Brandon Bale caminaba solo, sin ayudantes ni planos arquitectónicos. Llevaba ropa informal en lugar de su traje habitual, las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta contra el frío de la noche. Elena sintió que se tensaba, sus instintos protectores aflorando. Sofía se enderezó a su lado, su pequeño rostro solemne mientras observaba al promotor que una vez había desestimado su derecho a este lugar. Brandon se detuvo al pie de los escalones, mirando la casa con una expresión que Elena no pudo descifrar del todo. No era arrepentimiento, ni exactamente admiración, sino algo que reconocía la realidad ante él. «Señora Morales», dijo, su voz carente de su habitual pulcritud. «Pasaba por aquí y vi el progreso». Señaló los andamios, las nuevas ventanas, la puerta recién pintada. «Es impresionante lo que han logrado». Elena asintió, sin saber cómo responder a este inesperado reconocimiento. Sofía observaba con ojos curiosos, su cámara olvidada en su regazo. Brandon cambió de peso, inusualmente torpe. «La juzgué mal», admitió, las palabras cuidadosas como tazas frágiles. «Juzgué mal lo que importa aquí». Extendió la mano, el gesto a la vez profesional y extrañamente vulnerable. Elena lo consideró por un momento. Este hombre que una vez se había reído de su ambición, que había calculado su fracaso como inevitable.
Vio ahora algo que había pasado por alto antes. Debajo de la confianza y la colonia, una cierta soledad, un hambre de algo que no tenía nada que ver con el valor de las propiedades. Le tomó la mano por un instante, de ser humano a ser humano, y la soltó con un asentimiento. Gracias por decir eso. Él retrocedió, los límites restablecidos. Vale Development sigue adelante con el proyecto de Garfield Street, dijo, recuperando el tono de negocios. Pero hemos revisado los planos para incluir más unidades asequibles y espacio comunitario. Su éxito aquí ha sido instructivo. Con eso, continuó por la calle, su figura mezclándose gradualmente con las sombras de la noche. Elena lo vio irse, sin sentir ni triunfo ni animosidad, solo el silencioso reconocimiento de que la transformación a veces se extendía más allá de las paredes y el cableado para tocar incluso a aquellos que parecían más resistentes. Más tarde, cuando las estrellas aparecieron en la estrecha franja de cielo visible entre los edificios, Elena y Sofía estaban en lo que se convertiría en su salón. El espacio estaba pintado pero todavía vacío, esperando los muebles que llegarían mañana. A través de la ventana, las farolas proyectaban suaves patrones en el suelo. ¿Podemos dormir aquí esta noche?, preguntó Sofía, su voz baja como en una iglesia. ¿Aunque no esté completamente lista? Elena consideró el permiso de ocupación parcial de la inspectora, el baño en funcionamiento, la seguridad de las nuevas cerraduras en puertas sólidas. Sí, decidió. Podemos traer sacos de dormir, como si acampáramos. El rostro de Sofía se iluminó de alegría. Recogieron lo necesario del apartamento del sótano: sacos de dormir, cepillos de dientes, una muda de ropa, y regresaron a la calle Van Brunt cuando la noche se apoderó por completo de la ciudad. La casa crujía y se asentaba a su alrededor, sus sonidos desconocidos pero acogedores. En el salón vacío, desenrollaron los sacos de dormir debajo de la ventana. Sofía colocó la bola de nieve, ahora reparada, en el alféizar, donde la luz de la luna incidía en su superficie de cristal. «Aquí se ve bien», dijo con satisfacción. Elena estuvo de acuerdo, observando cómo el Coney Island en miniatura captaba la luz, su pequeña montaña rusa Cyclone erguida con orgullo contra el telón de fondo del horizonte real de Brooklyn, visible en la distancia. La bola de nieve había sido una de las primeras cosas que habían rescatado del apartamento del sótano, llevándola con cuidado a su nuevo hogar como un talismán. Sofía se metió en su saco de dormir, los párpados pesándole a pesar de su emoción. «Mamá», dijo, la voz suave como fieltro en la silenciosa habitación. ¿La casa nos salvó a nosotras o nosotras salvamos a la casa? Elena sonrió, acariciando el pelo de su hija mientras la luz de la calle proyectaba suaves sombras sobre su cama temporal. «Quizás ambas cosas», dijo. «Quizás así es como empiezan los hogares». Yacían en el silencio dorado de su primera noche en casa, la bola de nieve reparada atrapando los rayos de luna y enviando reflejos silenciosos a través de paredes que habían sobrevivido al fuego y al abandono para cobijarlas ahora. Elena inspiró madera, papel y el más leve rastro de ceniza. Lo que queda cuando el fuego ya ha hecho lo peor. La mañana llegó con la luz del sol entrando a raudales por las ventanas sin cortinas, pintando cálidos rectángulos en el suelo donde habían dormido. Sofía se despertó primero, su emoción impulsándola a recorrer la casa para revisar cada habitación como si confirmara que no había desaparecido durante la noche. Elena la siguió más lentamente, saboreando la sensación de despertar en este espacio que se había transformado de herencia a carga y a regalo. A través de la ventana delantera, observó a los vecinos comenzar su día, el dueño de la bodega abriendo su verja, niños con mochilas pasando apresuradamente, una pareja de ancianos paseando un perro pequeño que se detenía a olfatear las flores recién plantadas en el alcorque del árbol de afuera. El día prometía actividad. Los voluntarios llegarían a las 9,
Las entregas estaban programadas durante toda la mañana. Decisiones sobre accesorios y acabados esperaban su atención. Pero por este momento, Elena se quedó quieta en el centro de la casa, que se había convertido en un centro para mucho más que ella y Sofía. En la pared a su lado colgaba la fotografía favorita de Marvin Klein, las manos de una enfermera atando una pancarta de protesta al amanecer, su aliento una cinta blanca en el aire frío, sus ojos llenos de mañana. A su lado ahora colgaba una nueva imagen, la primera fotografía revelada de Sofía, que mostraba a los miembros de la comunidad reunidos en la escalinata, herramientas en mano, rostros decididos y esperanzados el día que comenzaron las renovaciones. Desde la cocina llegó el sonido de Sofía llenando una tetera, su primer desayuno en este nuevo viejo hogar, a punto de comenzar. Elena se movió hacia la voz de su hija, cada paso llevando la certeza que había crecido de semillas dispersas de comunidad hasta este florecimiento de posibilidad. La verdadera riqueza, pensó mientras se unía a Sofía en la cocina soleada, es del tipo que no se puede ver en un balance, del tipo que se multiplica cuando se comparte, que crece en un suelo que otros podrían abandonar, del tipo que construye hogares a partir de casas, y familias a partir de extraños, y futuro a partir de lo que podría haber sido solo ceniza.